A continuación, Nuevo Poder. Buenas. ¿Cómo va la gente? ¿Qué dice? La gente por ahora soy yo, después viene Remigio, parece. No, pero tenemos al Enterprise. Estamos sí, ahí. sí. O no son gente, esta gente que está ahí que es... Sí, son No, gente. digo, por lo menos parecen. Desde acá parecen tener alma. Ya vino con la ropa. Sé, habría que ver si el Papa aquel... Tenemos ahí uno, ¿no? Papa... Para empezar ahí ya que hoy vamos a hablar de tribunales, podemos empezar con ese para entrar. Poner la carátula y poner, ya que estamos discutiendo quién tiene alma o no acá en Nuevo Poder. No estamos discutiendo, estamos diciendo. No, fíjense. ¿Qué número de programa es? 256. 256. Y vamos con los tribunales populares que van a terminar con la justicia colonial. ¿Qué tal, Y ponemos ahí a los crápulas de la Corte Suprema como símbolo de todo el sistema judicial. Por haber un juez por abajo que se salva, pero esos jueces... Pero están sin pantalones. Están, bueno, así están. Habría que ponerlos bajándose los pantalones. Ya está, se los sacaron, no necesitan, están siempre ya listos. Ya está, claro. Solamente se tienen que agachar un poquito. Cuando viene el embajador de Estados Unidos, ya están disponibles. ¿Qué va a decir ahí el Enterprise? Algo quiere agregar el Enterprise, pero no salió, no se escuchó. Claro. ¿No se escuchó? No sé. Bueno, no sé, el Enterprise quiere decir algo. Pero sí, esa es la realidad, digamos. Argentina es una colonia, está demostrado, somos un protectorado de la OTAN. Protectorado sin protección. Sí, bueno, los protectorados son que... sí, de verdad, es buena esa, ¿no? ¿Qué sería? Claro, porque lo llama protectorado cuando lo que hace... Antes eran históricos, ahora es otra cosa, ¿no? Pues hay que buscarle el término. Quedás a cargo, doña Sonia, de encontrar el nombre que reemplaza a esta condición argentina de colonia. Porque ya república es evidente que no somos. Los que sigan jugando a eso están jugando para preservar el poder colonial. Bueno, y el sistema judicial es una herramienta central en eso, ¿no? Fíjense que ha venido la orden dicha directamente por Estados Unidos a través del JP Morgan, cuando al día siguiente de las elecciones los hombres del JP Morgan salieron a decir que las inversiones no vienen si el peronismo sigue existiendo. Y automáticamente salió, pues lo vamos a poner, por eso están sin pantalones, a cumplir las órdenes la Corte, activaron con todo tipo de juicios a Cristina. Ahora quieren que por la causa Cuadernos no haya feria judicial. Fíjate si serán crápulas que nunca levantaron la feria judicial para frenar la fuga de capitales en 40 años, nunca levantaron la feria judicial para frenar el genocidio, nunca levantaron la feria judicial para frenar la caída salarial de los jubilados, nunca levantaron la feria judicial para investigar la deuda externa en la causa Olmos, que esperaron a que proscriba. Hubo como 25 ferias judiciales y nunca trabajaron para que no prescriba la causa Olmos sobre la fuga de capitales y la deuda externa, y ahora van a ordenar trabajar desesperadamente 3 veces por semana, de día, de noche, en la causa de los Cuadernos a Cristina, porque ellos necesitan... bueno, ahora vamos a ver por qué, pero así como activaron inmediatamente eso, lo metieron preso a Moreno, ahora van por debido, van por todo, ¿se dan cuenta? O sea, necesitan activar todo para cumplir la orden esta, porque ellos saben que su programa económico va a fracasar. ¿Por qué Estados Unidos dice hay que destruir al peronismo o al movimiento nacional, como les guste llamarlo? Porque saben que fracasan, y saben que si fracasan lo único que vuelve es el movimiento nacional. Y como saben que van a fracasar, porque la inflación, fíjese, ya están... hay un análisis interesante que hizo ayer Navarro, puso, cuando salía
la gente de Israel, Patricia Bullrich, con el cartelito en el Congreso que decía la inflación verdadera es 1,3, 1,8, ¿se acuerdan? Que salía cuestionando los índices que publicaba Moreno. Y todos los índices de inflación que ha tenido el gobierno de Milei en este primer año son arriba de los índices de inflación que criticaba, que denunciaba la Bullrich. Entonces, esto fracasa, o sea, 50% de inflación en dólares, vamos a suponer que es eso, sabemos que es más, pero oficialmente en un año, y en 2 años es como casi 200% de inflación en dólares, deja fuera de competencia al campo, a la industria, viene toda la importación, lo que está pasando. Bueno, ya es lo que ya sabemos, ellos saben que va a producirse eso. Toda esta cuestión que dicen de reforma laboral, impositiva, previsional, es todo para seguir reduciendo el mercado interno y no las van a poder ni siquiera implementar. Pero no importa, eso es otra historia. Lo que quiero decir es lo siguiente: dieron la orden y el primero que se puso a ejecutarla, como siempre, ni siquiera fueron los medios, fue el sistema judicial. Destruyen al peronismo y en eso está encarnado, embarcado todo el sistema judicial. Por eso está esa imagen que directamente, sí, sin pantalones, directamente, son el principal instrumento colonial es el sistema judicial. Que la verdad que no es nuevo, pero ahora es desembosado, ¿no? Y se amplía cada vez más, digamos. Sí. Entonces, ¿qué queremos decir nosotros con lo de tribunales populares? ¿Qué son los tribunales populares? O sea, claramente vos en la justicia, en esta justicia, en este sistema judicial, no confía nadie, absolutamente nadie, porque es una herramienta de la colonización de la Argentina, pero encima le tienen miedo. O sea, le tienen miedo a los jueces. Fíjense cómo amenazó enseguida ahí. Y si hay otra cosa para demostrar eso, es las fotos de Infobae, donde está, sí, lo mandé, las fotos de Infobae, donde están todos los el encuentro que hizo el presidente de la Cámara Argentino-Israelí, Montoto, sí. Donde fueron todos los jueces ahí, desde Stornell y demás. ¿Qué tiene que ver? Es una cámara empresarial, ¿me quieren decir? Así. Está no sé si tenés las fotos ahí. Sí, te lo había mandado. Sí, están todos. Está en el... Sí, lo mandé en el principal. Búscalo. Porque aparecen todos, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí claramente ellos no tienen ningún problema. Es decir, somos nosotros y téngannos miedo. ¿Para qué se saca esas fotos? La OTAN con todos los jueces. Para decir, lo que vamos a hacer tiene el respaldo de la OTAN. No hay otra lógica que vayan a un encuentro de la Cámara Argentina-Israelí de Comercio, que es comerciar cosas, ya sabemos lo que comercia Montoto, cuestiones de seguridad, armas, todo ese tipo de cosas. Y van Stornell, y van los jueces que me enjuiciaron a Cristina. Y en toda la foto está el embajador yanqui. En toda está ahí No, ahí no estaba todavía porque no había llegado, ¿eh? Hay muchas que yo lo vi. ¿Sí? No lo vi. Sí, está. Bueno, puede ser, sí. Y si no, en la próxima va a estar. Si no estuvo en esta, en la próxima va a estar. Ahí está. Pero están las fotos. Ese es Montoto, el gran traidor de Montoneros, ex Montonero, ¿no? Cuya hija, por suerte, no quiso llevar el apellido de él. Que es Raberta, pero bueno, ahí lo tienen. Por ahí van a ver que están todos con todos los personajes. Ahí está con Jorge Macri, con el embajador de Israel es el que está. No es el de Estados Unidos. Ahí está, miren, ¿se dan cuenta? Ese tipo fue el principal tipo de arrepentido, ese que está con el gorrito. Ese es el arrepentido que dijo, sí, no me metan preso. ¿Qué hay que decir? ¿Que Cristina coimió? Es el presidente de la Cámara de Construcción en los cuadernos. Están todos ahí están los jueces, miren esas caritas. Están todos ahí. Ahora, ¿qué tienen que hacer? ¿Por qué van a una reunión de la Cámara? Seguro que si haces una reunión de la Cámara de Comercio argentino-brasilero no va nadie. O si la Cámara Argentino de Comercio mexicano, no va nadie. Ni te quiero decir si hace la Cámara Argentina de Comercio Argentina-Venezolana, ¿no? O cubana. Bueno, pero ahí lo tenés, ¿ves? Están todos, están Leuco, todos los empleados de la OTAN en esa radiografía. Bueno, todos esos van a ser enjuiciados también en los tribunales populares que ya se formaron y empiezan a desarrollarse. Ahora vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué les quiero decir? Que es
cuando digo el sistema judicial, no solamente nadie confía en él, sino que su función es meter miedo. No solamente disciplinar a las élites para que no vuelvan a hacer lo que hizo el kirchnerismo de desendeudarse del Fondo Monetario y reabrir las causas de los derechos humanos, sino que es directamente meterle miedo a la sociedad. ¿Se dan cuenta? Vuelven a atacar a todos. Bueno, lo que ya sabemos. Entonces, ante esa realidad de que es el gran instrumento, digamos, que acompaña, pero es la nave insignia de la patria colonial, es el sistema judicial. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Todos saben que nosotros ya hicimos 20.000 denuncias en todos lados, sabemos que no va a prosperar ninguna, que la van a cajonear cuando quieran, te la dilatan, no te hacen nada, pero están. Ahora hay que hacer otra cosa. Entonces fuimos a buscar la figura histórica en la cual nosotros participamos, que acá en la Argentina la hizo Pérez Esquivel 2 veces, sobre la deuda externa, tribunales populares sobre la deuda externa. Nosotros participamos en el segundo y dijimos, bueno, acá hay que empezar otra cosa. ¿Siguiendo qué? Siguiendo el ejemplo de lo que aprendimos en la Universidad de los Algoritmos del Pueblo. Recuerdan que en la Universidad de los Algoritmos del Pueblo, que sigue funcionando de una manera anárquica, por suerte, pero universal, cada vez más. Una de las cosas que aprendimos fue que a los algoritmos del poder no tenés que buscar que cambien, ni que arreglarlos, ni que modificarlos, imposible, porque son del poder. Y tenés que rodearlo, sitiarlo con algoritmos del pueblo. A partir de esa máxima central dada por la ciencia y por las universidades y demás sobre cómo enfrentar ese poder colonial de los algoritmos del poder, dijimos, bueno, hay que hacer lo mismo con la justicia. Hay que rodear de tribunales populares, no a los jueces, sino que la sociedad haga tribunales populares. Y ustedes me dicen, ¿cómo se hace un tribunal popular? Mira, el tribunal popular tiene una larga historia, larguísima historia, porque es un tribunal de opinión pública y de visibilización de lo que el poder real oculta. No es un tribunal que va a meter preso, como lo tendría que hacer a todos estos que vieron ustedes ahí en la foto, porque son todos cómplices del crimen financiero internacional organizado que gobierna nuestra patria. No solo nuestra patria, sino es todo un dispositivo internacional después del cual vamos a hablar. Pero los tribunales se constituyeron, el primero se constituyó con ese objetivo. Hoy ya van por montones de temas, siguen funcionando. El primero se constituyó en el 1966, que fue el Tribunal Russell, se conoció, que lo constituyó el inglés Russell, matemático, junto con Jean-Paul Sartre, lo cual generó un gran debate entre Sartre y De Gaulle, porque De Gaulle, o sea, Sartre quiso hacer una sesión del Tribunal Russell en Francia y De Gaulle no lo dejó, porque dice, no, la justicia es monopolio del Estado. Y hubo un debate público entre Sartre, muy rico, y De Gaulle, que ganó obviamente Sartre, pero De Gaulle le dijo, no, acá no lo haces. Bueno, para que se den una en cuenta, que era un juicio sobre Vietnam, lo que estaba haciendo Estados Unidos en Vietnam. Después se hicieron muchísimos más, siguieron. En ese juicio sobre Vietnam participó Cortázar, y después Cortázar también participó en el que se hizo luego sobre las dictaduras en América Latina, sobre Pinochet, sobre Argentina, sobre Chile, donde estuvo García Márquez y Cortázar, entre otros. En el primero, varias de las sesiones contra Vietnam las manejó Simone de Beauvoir, que era la esposa, la compañera de Sartre. Entonces ya había un protagonismo femenino muy importante ya en estos tribunales populares, o sea que ya de entrada las chicas tienen que venir. Opinaban. Tienen que seguir el ejemplo no opinaban, lo manejó la sesión, porque los tribunales se constituyen. Le voy a explicar. El tribunal se toma del ejemplo de Nuremberg. Ahí arranca. Entonces hay todo un procedimiento de justicia donde mantiene las formalidades procesales de la justicia,
pero sin ser un juzgado que pueda sancionar. Entonces hay que presentar una querella, presentar testigos, presentar pruebas, citar, se cita a los imputados, se pone defensores, fiscales, o sea, tiene toda la misma mecánica de lo que vemos que es el circo mediático colonial, pero hecho por el pueblo, en los tiempos del pueblo y con la interpretación de las pruebas del pueblo. ¿Sí? Y tiene un tribunal cuya sentencia, la fuerza de sus sentencias es moral. O sea, tiene que ser una sentencia protagonizada por hombres de moral muy fuerte, de impacto mediático, para lograr este impacto en la opinión pública, ¿no? Por eso en el de Argentina fue Norita Cortiñas también, ¿no? También, exactamente, acá. Entonces, no vamos a, después vamos a, si quieren, algunos detalles de todo lo demás, pero entienden la lógica, ¿no? O sea, se constituye, se sigue, se hace una serie de sesiones, ninguno dura más de 1 año, 2 años, pero se hacen esas sesiones y Simón de Beauvoir presidió varias en el de Vietnam. Para que se den una idea, les voy a comentar qué resolvió el tribunal donde estuvo, que está olvidado. Es más, de hecho el otro día de casualidad compré porque la vi en una librería de usados, unas memorias de Russell. Mira que justo me estaba buscando, y yo me lo pongo a leer contento. Bueno, fue un personaje muy controvertido, después vamos a hablar de Russell a fondo, pero fíjese, de toda su biografía, el tribunal Russell no está. Claro. Desaparece. Claro. Desaparece está su historia el poder anterior. De edición está siempre. Su historia anterior, sus peleas contra la cuestión cuando hace el documento con Einstein, contra la energía atómica, contra la guerra nuclear, bueno, todo eso. Después ataca también a la Unión Soviética. Bueno, todo eso está, ¿no? Un personaje ahí interesante, digamos, para conocer. De hecho, hay una autobiografía de 3 que la tengo, pero todavía no tuve tiempo de leer. Pero bueno, lo del tribunal Russell no figura. Y fue lo primero que visibilizó el escándalo de Vietnam a Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que miren ustedes, lo que hace el tribunal Russell son, primero hace una denuncia, formula preguntas y después las contesta. El caso concreto del primero, que estalló, fue lo que instaló el debate mundial sobre fíjese, en noviembre del 67, fue cuando empieza, del 66, cuando empieza a funcionar. 5 preguntas. ¿Cuáles fueron las respuestas? Le voy a leer las respuestas, que son las sentencias que produce. Cosas novedosas que están borradas. 1. Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. O sea que ya no fue solamente Estados Unidos el que participó en Vietnam. Se da cuenta, está borrado. Sí. O sea, países del Commonwealth, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, cometieron actos de agresión, violando el derecho internacional. El lawfare, que ahora vamos a hablar un poquito después de a dónde vamos a ir terminando este programa, es un delito de agresión sancionado por la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma, a la cual no adhiere Estados Unidos, y eso le permite llevar adelante el lawfare. Porque el delito de agresión, que ya fue el primer punto de sanción en el año 67 del Tribunal Russell contra a Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, hoy tomó un sistema sofisticado que se llama lawfare sobre América Latina, como herramienta de colonización. Hubo bombardeos a objetivos civiles, vieron que está tan de moda con este desastre del genocidio en Gaza. Sí, fue la respuesta contundente. Atacaron objetivos civiles. ¿Es posible que eso lo hayan hecho también en Camboya? Sí, Estados Unidos atacó objetivos civiles en Vietnam y en Camboya, otro país que no estaba dentro del conflicto. 3. ¿Fueron Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur cómplices? Sí, contestó el tribunal Russell. Y hay otros países que se están investigando. ¿Es Tailandia cómplice? Sí. ¿Es Japón? Escuchen. ¿Japón cómplice? Sí. O sea, Japón fue cómplice de la guerra de Vietnam. Les estoy diciendo cosas que me acabo de desayunar leyendo la historia del tribunal Russell. Sí, por 8 votos a 3, el tribunal dijo que sí, que Japón había sido cómplice de la guerra contra Vietnam. ¿Agredió Estados Unidos a Laos, a otro país? Ya, no solamente Vietnam, sino Camboya y ahora Laos, sí, también. ¿Usó armas prohibidas en la guerra por el derecho internacional? Sí, dictaminó el tribunal. ¿Los prisioneros fueron tratados violando el derecho internacional? Sí. ¿La población civil recibió tratos inhumanos? Sí.
Y la última respuesta. ¿Es culpable Estados Unidos del delito de genocidio? ¿Vio que está tan ahora? Sí. Esas fueron las 10 respuestas que dio el tribunal Russell, que generó un escándalo mundial que hizo que hoy de las biografías de Russell esté borrado esa trayectoria. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjense en la importancia. Que tampoco se hayan tomado esas medidas, digamos, después de esas... Bueno... ¿no? Pero ya te digo, o sea, siempre quedan ahí son impunes. para visibilizar, es un tribunal de opinión pública, es para disputar la opinión pública, no porque puedas, porque dijo, sí, Estados Unidos hizo genocidio, no, porque no tiene poder, pero instaló el debate, y en algún momento forzó la retirada, esa instalación de esos debates, en algún momento, como son insostenibles las cosas, terminó perdiendo la guerra, se tuvo que ir. O sea, a los 6, se fue en el 75, quiere decir que a los 7... a los 8 años de que el tribunal Russell instaló esto a nivel mundial, que generó, entre otras cosas, el movimiento contra la guerra dentro de Estados Unidos. O sea, cuando vos salís a disputar la opinión pública, es imprevisible, porque la pelota ya la pasan a tener los pueblos. No dependés, como estamos llorando acá, de si cumplen las medidas procesales, viste, de un juez, de un fiscal. Papá, somos grandes ya para eso, Cristina, dejate de llorar de que son show. No es un show judicial. Es una justicia colonial la que te tiene presa. Decir la verdad y digan, todos los muchachos del lawfare digan la verdad. Es un dispositivo colonial en el cual nunca vas a sacar nada. Tenés que hacer algo paralelo sobre la opinión pública, porque en algún momento la opinión pública logra vencer a ese poder colonial. Así fue siempre en la historia, ¿eh? Y pongo el caso este concreto, donde fíjense ese tribunal, Simón de Beauvoir, Sartre, Cortázar, Isaac Deutscher, que fue el que dio el premio al libro bueno, no importa. O sea que más que show es un arma colonial, digamos. El lawfare. Claro, la justicia, más que un show. Exactamente. ¿no? Hay que tomarla como que es lo que es. Suyo. Después siguió funcionando. De hecho, nació de ahí el sucesor de que cuando fallece Russell, lo agarra un italiano que se llama Lelio Basso, que ya falleció también. Pero él avanza mucho más y logra constituir, a partir del Tribunal Russell, el Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP. ¿Quién integra el Tribunal Permanente de los Pueblos de la Argentina hoy? Nuestro único premio Nobel vivo, Adolfo Pérez Esquivel, lo tenemos ahí. O sea que ya tenemos, fíjense, y estuvimos hablando el viernes sobre esta idea, dijo, sí, hay que hacerlo. ¿Sí? Acá lo tienen, fuimos en la noche a los museos a verlo, lo felicitamos ahí a Adolfo, hay algunas de las imágenes, presentó toda su obra artística en la sede de la CTA, ahí está el momento de la creación, Dios con Poncho, y bueno, Tupac Amaru, bueno, ahí lo siguen viendo, pero no vamos a ir a la parte plástica. Pero Argentina tiene un miembro en el Tribunal Popular de los Pueblos, que es Adolfo Pérez Esquivel, que está dispuesto a que hagamos un tribunal popular sobre la colonización de América Latina. Esa es la propuesta, la decisión que tomamos con el Observatorio y con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y estuvimos trabajando permanentemente esta semana, y ahora nos vamos con Sonia, por eso hoy vamos a hacer un solo programa, no vamos a hacerlo esta semana, a otra iniciativa que hizo la Asociación de Juristas, que trabajó con Francisco, donde está Zaffaroni, está Gallardo, entre otros jueces, que hacen una presentación sobre el lawfare, ¿no? Sobre los casos del lawfare de los presidentes. Nosotros nos parece perfecto eso. Creemos con nuestro trabajo a ser complementario, y los dos juntos se van a potenciar. Nuestro Tribunal Popular de los Pueblos, vamos a utilizar mucho de toda la información que tienen ellos sobre los casos de lawfare en toda América Latina. Pero el tema es ese, nos han colonizado Estados Unidos nuevamente y la OTAN a través del lawfare. Ese es el arma principal, y ese arma se hace vía el sistema judicial. Por eso esta carátula que pusimos ahí, ¿no? Pero, ya les digo, no arrancamos de cero, arrancamos de alguien, ahí está Zaffaroni, arrancamos de alguien que integra el Tribunal Popular de los Pueblos y que tiene una cosa que hay que leer, ahí está Gallardo también, que el Tribunal Popular de los Pueblos generó, y el año que viene se cumplen 50 años, la Carta de Argel. La Carta de Argel es la Carta del Tribunal de los Pueblos. Es un complemento de la Carta de las Naciones Unidas, que le da autonomía
a los pueblos para hacer estos tribunales en todos lados. Entonces no arrancamos de cero, de una fantasía, no, se trata de juntar un conjunto de factores, que es esta realidad que nunca el sistema judicial lo va a cambiar hasta que haya un proceso de transformación en esos países y raje a todas las cortes, a todos los jueces, todo esto, pero nosotros vamos a formar opinión pública sobre este tema. Para que se den una idea, o sea, tiene una gran fuerza simbólica lo que han hecho los tribunales de los pueblos. Eso es lo que va a empezar hoy, pero es dentro del sistema formal, no es lo nuestro. Fíjense, nosotros vamos a basar en el Estatuto de Roma en 2 crímenes que son legales y que se suman a la Carta de Argel, porque el delito de agresión, que eso es el lawfare, es un dispositivo de agresión, y el delito de genocidio, en los términos de Raphael Lemkin, que es un concepto mucho más amplio de poder colonial para conquistar otros países que solamente las víctimas fatales, sobre esos 2 conceptos vamos a avanzar con los tribunales populares sobre todos los personajes internacionales y locales que han llevado adelante el lawfare. Por ejemplo, el que la va a ligar, desde luego, son todos los... Porque para acusar, hay que acusar, siguiendo las normas procesales, a personas que han estado a cargo de estados que produjeron la agresión. Ese es el rol que tienen todos los presidentes de los países de la OTAN y todos los jefes de los comandos sur de América Latina, que son los que implementaron el lawfare en América Latina. Y todos los embajadores, por ejemplo, este embajador que vino ahora, que dice que va a salir a caminar, va a ser enjuiciado en la Argentina. Lo primero que va a recibir en la embajada va a tener que venir a declarar este rubio, este cubano gusano, al Tribunal Popular de los Pueblos, por ejemplo, para que se den una idea. Eso es lo que va a pasar. Ya está en curso, estamos organizando. No es que estamos pensando si lo vamos a hacer, no, ya está la decisión política de llevarlo adelante. Para que se den una idea, otros tribunales que se crearon después del Russell, para que vean que no estamos solos en esto. Hay una cuestión interesante en esto, que les voy a explicar. Vieron que el poder colonial logró que todos los juicios vayan a la jurisdicción de sus sistemas judiciales, ¿no? Jurisdicción en Londres, la deuda externa, la fuga de capitales, en Nueva York. Los juzgados de acá están, ponerlo otra vez a la carátula sin pantalones, ¿se dan cuenta? Ahí está la gran traición de estos muchachos que toleran la justicia, el traslado de la jurisdicción a los países que nos invaden. No hay actitud más colonialista que esa aceptación que hace la Corte, ¿sí? Bueno, los tribunales populares, el Tribunal Russell y todos los tribunales y la Carta de Argel tienen jurisdicción internacional también, informal. O sea que tenemos la posibilidad de equilibrar. Vieron que acá nosotros estamos atrapados porque los poderes internacionales tienen jurisdicción internacional y nosotros estamos acá atrapados en manos de estos señores que están en calzoncillos, ¿sí? Y no sé si están en calzoncillos o le pusieron ahí un taparrabo, pero están en bolas abajo. Están en bolas. Le puse un taparrabo ahí el Enterprise, me parece, ¿no? O un pañal, no sé. Un pañal, no sé qué. Bueno, no importa. Bebés, no importa, el concepto está clarísimo. Agradecemos a la producción del Enterprise esa creatividad supina. No sé si supina está bien dicho, pero no importa. Bueno, el asunto es que el tribunal tenemos jurisdicción, o sea que podemos citar a todo el mundo acá. O sea, vamos a citar a todos los presidentes de los países donde hay guaridas fiscales que nos robaron la plata, gracias. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos jurisdicción internacional. No vamos a discutir acá solito, que es lo mismo que tienen ellos para sus intereses internacionales. No es menor ese asunto, ¿no? Las sentencias valen por el grado del valor moral. Así es toda la historia de estos tribunales populares en el mundo. Por ejemplo, se hizo en el 77-78 en Portugal, cuando la dictadura de Salazar mató a un general opositor que se llamaba Humberto Delgado. Se hizo un tribunal Russell. Después se hizo el tribunal Russell 3 y 4 en 1978 sobre el etnocidio amerindio, o sea, sobre el problema del genocidio sobre los pueblos originarios en otro. En 1982 se hizo uno sobre el Congo.
En el 2000, fíjense, se hizo uno en Tokio sobre lo que se llamó las mujeres consuelo, que era, los japoneses armaban burdeles en todo el mundo para su expansión en Asia, estamos hablando antes de la Segunda Guerra, con mujeres esclavizadas de Corea, Taiwán, China, Indonesia, Timor y Vietnam, para que los militares que estaban invadiendo todos los países tuvieran las casas de prostitución, y se llamó Mujeres Consuelo. O sea, un tribunal Russell visibilizó eso, que todavía hoy sigue teniendo consecuencias. Fíjese otro, en 2001, que esto me llamó la atención, hay que investigarlo. O sea, todo esto es lo que fui rápidamente captando para que ustedes vean que nosotros nos vamos a hacer algo que está enlazado con un fenómeno de los pueblos a nivel mundial. 2001, derechos humanos en psiquiatría. No me imagino qué puede ser. Es por violaciones a los derechos humanos en los tratamientos psiquiátricos. Fíjense. Hay muchas veces que los declaran, viste, así locos a algunos para que queden ahí internados, sacarlo del medio. Puede ser. Pero hay que buscar todo. Esto está todo. Vamos a buscar todos los antecedentes. ¿Te das cuenta? O sea, vamos a hacer una gran biblioteca en la Argentina. Va a ser la primera. La vamos a hacer en el Observatorio de la Riqueza. Hay otro que es sobre todos estos casos, la sentencia, lo que... Sí, otro que mandaste vos de italianos que iban a dispararle a los que estaban ahí. ¿Cómo va, don Remigio? ¿Qué dice usted? Acá se ha completado la tribu. La tribu se ha completado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? La científica Revita. Muy bien. No hay problema. No, que decía que te iban ahí de cacería de los que estaban sitiados en Bosnia. Bueno, eso es ahora, eso es nuevo. Sí, es nuevo. Eso es increíble. Claro, pero iban a matar... Turismo para matar civiles en los que estaban en la guerra de Yugoslavia. Claro. Italianos. Un escándalo que se está investigando. Se iban ahí de cacería. Y te cobraban más caro si podías matar a un chico. Sí, eso también. Sí. ¿Qué nivel, ¿no? Pero eso está denunciado en la justicia formal ahora de un fiscal en Italia, ¿eh? Es verdad lo que vos decís. Pero bueno, esto estamos dentro del informal todavía. Pero sí, hay una locura mental grave, ¿no? Todavía. Después está el Tribunal Latinoamericano del Agua, que funcionó desde el 98 al 2000. Desde luego un tribunal sobre Irak, Russell, uno de Kuala Lumpur en Malasia. En el 2009, fíjense ustedes, se vuelve a abrir en París un tribunal Russell sobre el uso del herbicida naranja, que fue que usaron en Vietnam para destruir los cultivos en Vietnam. Y entonces ahí lo vuelven a enjuiciar en el 2009. Fíjense, estamos hablando, la guerra terminó en el 75. 25 de 34 años. 34 años, se vuelve a abrir un tribunal Russell sobre Vietnam, denunciando, en este caso, por primera vez a Estados Unidos, a Monsanto y a Dow Chemical. O sea, las empresas que fabricaron el herbicida naranja. Podríamos extenderlo acá, ya a la Argentina, bueno, ya que nos todo lo que hay inundando de todo eso, lo que hay para rescatar. ¿no? Envenenando todo. De 2009 al 2013, obviamente, fue sobre Palestina, donde dictaminaron que había un apartheid, el igual análogo al apartheid que había hecho en Sudáfrica, lo que hacía Israel. Después, los últimos empezaron a expandirse al tema de las empresas multinacionales, ¿sí? Los que están en curso ahora. Así que tenemos ese marco, esa continuidad, hay que darle esa seriedad, esa potencia para denunciar. Nosotros creemos que este tribunal, no creemos, ya lo hemos constituido de esa manera, no se tiene que llamar Tribunal Russell. No. Tiene que tomar los antecedentes de esto, se tiene que llamar Tribunal Popular Papa Francisco. Para denunciar la colonización de América Latina. Ese es el tribunal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Papa Francisco? Primero porque creemos que es un fenómeno de América Latina, de donde nació Francisco, de donde llegó a Papa, el primer Papa latinoamericano, merece que un tribunal que va a denunciar a los poderes de la OTAN se haga desde ese nombre, no desde Russell, porque Russell no era un tipo estrictamente antiimperialista. Decía, imperialismo con derechos humanos. ¿Estamos? Esa es la verdad.
hoy no alcanza eso. Para los problemas del mundo y las oportunidades que presenta el mundo, no alcanza. Entonces, el Tribunal Popular, Papa Francisco, para evidenciar, visibilizar y sancionar moralmente a los perpetradores de la colonización de América Latina bajo las formas del lawfare y otras, no nos vamos a quedar solo en el lawfare, porque es todo un montón de capítulos: la colonización financiera, lawfare, paramilitar, militar. Por eso vamos a la cabeza de los que presiden el Comando Sur de América Latina y los presidentes de los países miembros de la OTAN o aliados de la OTAN. Y desde luego los imperios internos, ¿no?, que los hay. Así que, se puede extender a África también, ¿no?, el tribunal. Por eso, sí. Claro. Sí, hay que extenderlo. Justamente hay fíjense, uno de los pilares, hay dos pilares centrales con los que vamos a trabajar. El primero es denunciando una alianza estratégica entre la OTAN y el crimen financiero internacional. Que eso es lo que explicamos en otro programa, que denunció Mandani, el papá del alcalde nuevo de Nueva York, que dijo, producto de que no pueden hacer genocidios con presupuesto oficial, hay una alianza de Estados Unidos, y a través de eso la OTAN, con el narcotráfico en el mundo. Y los bancos, por eso toleran, estimulan el narcotráfico, que les sirve para hacer la guerra de las drogas sobre nuestra región, como ya lo sabemos que la están haciendo. Ahora, eso es una alianza criminal. O sea, la colonización es una acción criminal, así como ha sido siempre en la historia. Ahí tenemos un par de videitos rápidos, de todo pasó. Por la expansión coloniales, imperiales, pasó de todo. Bueno, así como está la continuidad con los tribunales populares, está la continuidad contra el tema, y ahora después lo voy a explicar un poquito más, genocidio y ecocidio en el mundo, como la práctica imperial, que nace y es conducida desde el medicidio. Esa diabólica Trinidad, por eso Papa Francisco, diabólica Trinidad, es la que vamos a demostrar en los tribunales populares contra el colonialismo en América. Pero para distender un poco, más o menos, veamos estos dos videos sobre lo que se hizo en nombre de los genocidios en el mundo y que es continuidad con lo que están haciendo ahora. Escuchemos ahí el genocidio primero del África, después de España. Ahí lo tenemos, ¿no? Un hombre mató a 10 millones de africanos cortándoles las manos si no trabajaban suficiente. Se embolsó $220 millones en sangre y murió impune rodeado de lujos en su palacio europeo. 1885, Conferencia de Berlín, donde las potencias europeas reparten África como un pastel y le entregan el Congo a Leopoldo II de Bélgica como regalo humanitario para civilizar a los salvajes, pero en realidad acaba de conseguir un territorio 76 veces más grande que Bélgica lleno de marfil, caucho y riquezas infinitas que será su propiedad personal privada. Leopoldo nunca pisa el Congo, pero crea el Estado Libre del Congo como suyo, no de Bélgica, sino de él, donde establece cuotas imposibles de caucho que cada aldea debe entregar mientras la demanda mundial explota por neumáticos y cables eléctricos, y envía a la Force Publique, su ejército privado de mercenarios que reciben órdenes brutales. Cumplan las cuotas o corten manos. Los soldados cortan manos de hombres, mujeres y niños vivos como castigo por no recoger suficiente caucho, y deben presentar las manos cortadas como prueba de que no desperdiciaron balas en otras cosas, creando montañas literales de manos cercenadas que fotografían misioneros horrorizados mientras aldeas enteras arden y las violaciones masivas se vuelven política de Estado para aterrorizar a la población hasta la sumisión total. Entre 1885 y 1908 mueren entre 10 y 15 millones de congoleños por mutilaciones, hambrunas forzadas, enfermedades y ejecuciones, mientras Leopoldo construye palacios en Bruselas con dinero manchado de sangre. Hasta que las fotografías de las atrocidades llegan a Europa en 1904 gracias al activista Edmund Morel y el escándalo obliga a Leopoldo a vender el Congo a Bélgica en 1908 por 215 millones de francos que él mismo se embolsa.
Muere en 1909 en su palacio como un rey respetado, nunca procesado, nunca castigado, mientras el Congo queda devastado para siempre. El rey que organizó el genocidio más brutal de África fue celebrado en vida como benefactor humanitario y murió en paz rodeado de lujos comprados con manos cercenadas. Bueno, ahí lo tienen. Hay otra nota, ahora vamos a ver después lo de España y el rol nefasto de la Iglesia, por el cual pidió disculpas Francisco cuando fue a ver a Evo, a Bolivia. Hoy Bélgica tiene el puerto de Amberes, es la principal entrada del narcotráfico a toda Europa. O sea, los barcos que salen de acá de América Latina, algunos van para el África y otros van a Amberes. Acá tiene esta nota donde está definido, se está percibiendo Bélgica, ya ellos mismos, la política opositora dentro de Bélgica, como un narcoestado. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos narcoestado acá? Sí, bueno, sí. Un juez vive encerrado en su casa, porque no sale de su casa, porque investigó el tráfico de droga y tiene pánico de salir, ha renunciado. Esto está todo explicado ahí. O sea, y Bélgica forma parte del Benelux. ¿Se acuerda que Bélgica, Holanda y Luxemburgo, el paraíso del crimen financiero en el mundo? Y los jueces de ahí, un juez de ahí, está escrito ahí, hizo una carta pública denunciando lo que pasa en Bélgica, en el puerto de Amberes, que está bajo control del narcotráfico mundial. Entonces no estamos hablando de fantasías de acá, locales, del boliche, de Esper. No, papá. La OTAN está aliado, porque ustedes piensan que si la OTAN quiere el puerto de Amberes, ¿trafica o no trafica? ¿O es la puerta de entrada de la droga a Europa? Está tolerado por la OTAN, muchachos. Y el juez que quiere hacer alguna cosita, ahí está, amenazado. El tipo renuncia pública, un escándalo terrible en Bélgica, y encerrado en su casa con 18 tipos en la puerta de custodia. No sale de su casa, en Bélgica, en la Europa, en la OTAN, en la sede de la OTAN, como es Bélgica, la misma que le cortó la mano que vimos ahí. ¿Se dan cuenta? Bueno. Y que históricamente también, Descartes ya lo describe, Amberes como el puerto donde venían todo lo que venía de Asia, pasaba por ahí. Claro. Y se distribuía. Histórico. O sea, tienen historia ya, ¿no? Tienen historia, pero la actualizan, la perfeccionan a la nueva realidad, a la nueva prioridad. Ajustan a los tiempos, claro. Bueno, entonces, por eso la importancia nuestra de jurisdicción internacional. Este juez lo vamos a nombrar parte del tribunal. Después, si quiere venir o no, lo vamos a citar. Porque como vamos a tener con el Tribunal Popular jurisdicción internacional, vos citás a todos los que quieran. Todos los casos de gente vinculados al crimen financiero organizado por la OTAN en el mundo van a ser citados a nuestro tribunal. Empezando de luego por los de JP Morgan que están acá ahora. ¿No? Más todo lo demás en el mundo. Bueno, entonces, esto, después miren... A ver, pongamos ahí también el de España, porque vale la pena. Nos queda poco tiempo, ¿no? Porque nos tenemos que ir. Entre 1492 y 1600, la población nativa americana se redujo de 56 millones a 6 millones, una disminución del 90% que convirtió a la conquista española en el mayor genocidio demográfico de la historia humana documentada. La narrativa tradicional culpa principalmente a enfermedades europeas introducidas accidentalmente. Esta es una mentira conveniente que absuelve a los perpetradores. Las enfermedades fueron devastadoras, sí, pero el exterminio fue sistemático, deliberado y bendecido oficialmente por el Papa. En 1493, el Papa Alejandro VI firmó la bula papal Inter Caetera, dividiendo América entre España y Portugal como si fuera su propiedad personal. Pero el documento contenía una cláusula genocida. Declaraba que los nativos americanos no poseían alma, por tanto podían ser esclavizados, torturados y asesinados sin pecado moral alguno. Esta deshumanización papal autorizó oficialmente 4 décadas de masacres indiscriminadas. En 1537, el Papa Paulo III tuvo que emitir la bula Sublimis Deus, reconociendo finalmente que los indígenas sí tenían alma, pero ya era catastróficamente tarde. 44 años de exterminio respaldado. ¿Se dan cuenta cómo los poderes imperiales utilizan cualquier cosa? O sea, cuando decimos que este sistema judicial es colonial, fíjense, ellos se basan en escúchame, ¿por qué yo no voy a hacer lo que quiera si un papa dijo que en alguna época la gente no tenía alma, los negros no tenían alma? Entonces yo, ¿por qué no voy a interpretar como se me canta
porque cobra un montón de guita por izquierda, porque son todos corruptos. Esto no es gratis, ¿eh? No, más bien que no. Algunos por ahí lo hacen por miedo para que no se les corte la carrera cómoda judicial hipermillonaria. Porque se cobran durante sus vidas unos 6, 7 millones de dólares en blanco, laburando sentaditos ahí, haciendo simulacros que hacen justicia. Pero después está la guita en negro de toda esta gente. Pongamos ahí otra vez la carátula. Toda esta gente tiene cuentas en el exterior, son cómplices de la fuga de capitales y de las guaridas fiscales. Todos estos, ¿ves? Esos tres que están ahí, entonces nunca van a sacar una sentencia contra eso, porque son socios, claro, son socios del saqueo. Bueno, entonces, para ir redondeando la idea esta, que vamos a seguir trabajando, empezamos a trabajar ahora, los tribunales populares es el gran arma estratégica para el movimiento nacional recupere la soberanía. No hay ninguna forma, y lo voy a decir rapidito, de que en la dinámica colonial, porque la dinámica colonial cubre todos los francos, el judicial es el que estuvimos hablando, pero después está el político partidario, sí, claro, y el político institucional. Ellos saben que mientras vos juegues dentro de los políticos partidarios, en los políticos partidarios se impone cada vez más la guita. Quedó demostrado con la guita que puso el Tesoro ahora para ganar las elecciones, ¿no? Y hacen negocio. El Tesoro yanqui. El oro yanqui y todo. Sí. Entonces, olvídense, muchachos, dentro de los partidos no hay más nada que hacer. No hay más nada que hacer. ¿Cómo que no? ¿Llenarte de guita? Ah, bueno, también, eso sí. ¿Qué cosa? Llenarte de guita. Tenés razón. O vos te crees. Hay que ocuparse de y vos eso. tenés que... Pero para recuperar, digo yo, para recuperar. Ah, para recuperarlo y Sí. hay... Y aparte porque después de muerto Perón, el peronismo perdió su práctica movimentista. Claro. Ni Menem, ni Néstor, ni Cristina mantuvieron una práctica movimentista. Al perder la práctica movimentista, te queda en manos de la rosca electoral financiera de los partidos, financiada por los poderes internacionales. Esa es la realidad. Y de la enfermedad. ¿Quién pone la plata? Los monopolios internacionales en las campañas electorales. Primer cuestión central para una fuerza autónoma, señores. Nosotros no aceptamos un mango de nadie, como hizo el ganador en Nueva York. Si el pueblo quiere soberanía y justicia, poné plata, Claro, en alguien que confíe. No me aceptás nada. Es más, estuve pensando, no se puede aceptar más dentro de los planteos. No solamente no se puede aceptar plata de las multinacionales, sino tampoco del sistema electoral. Porque eso atenta contra la unidad del pueblo, el sistema electoral. Vieron que, no, vos ganaste de 200.000 votos que te cobrás un montón de guita. claro. Entonces vas a las elecciones dividido. Pero aparte... No sé si me Sí, explico, sí, esto es la primera que se dice. ¿Por qué todo el mundo va y todos quieren hacer su partidito y mantienen su kiosquito? Porque el sistema los coimea con el voto. No, sacaste 300.000 votos, tenés tanta guita. Eso tiene que desaparecer. Si vos querés la unidad del 74%... El que no saca 74 no sirve un mango. Nadie acepta un peso, no solo de las multinacionales, sino del Estado por los votos que sacó. Aceptar plata del pueblo que te financió. Las dos cosas hay que eliminar, porque son las cosas centrales con las cuales te coimea al boludito que quiere ser diputado, senador o concejal, con su partidito berreta y corrupto. Porque eso es corrupción. Aunque no se afanen la guita, es corrupción política. Porque claro, vos sabés que estás dividiendo por juntarte un montón de guita que te va a dar el Estado con los votos. ¿Sí? Entonces, como se perdió esa práctica movimentista, como Menem destruyó las finanzas de las prácticas movimentistas, como era la de los gremios, la de las 62 organizaciones gremiales peronistas de Gualdini y Lorenzo Miguel, la de los movimientos revolucionarios que tenían sus recursos y demás, ¿qué hizo? ¿Con qué se completó? Hasta ese momento, cada vez que había sindicatos traidores, que los hubo siempre, los sindicatos leales se iban de la CGT y hacían una CGT paralela. Desde Menem en adelante eso no pasó más. Y los sindicatos leales, honestos, siguen atrapados adentro de CGT, de conducciones coloniales, con lo cual no tienen autonomía de producir política movimentista. Nunca pasó eso hasta Menem. Ubaldini hizo su CGT para enfrentar a Menem, junto con Lorenzo. Y de ahí entonces, todo lo que son progresistas y qué sé yo, bueno, siguen ahí adentro, y se perdió esa práctica. El peronismo ratificó la teoría de los dos demonios. Bueno, después seguimos
viendo un montón de argumentos, pero ¿qué significa esta recopilación? Ni hablar de la colonización mental, de que todos incorporaron las categorías de pensamiento del poder colonial. No estamos hablando del enemigo, estamos hablando de los propios. Cuando hablan del déficit superávit fiscal, de no investigar la deuda externa, de tolerar la fuga. ¿Por qué se piensan que nadie nos llama a hablar cuando le planteamos la cuestión del Banco Central? Por esto. ¿Sí? Y ¿qué hay ahí? ¿Qué es eso? No sé. Que estuvimos presentes, sí, estamos presentes. Esto es lo que estamos diciendo acá, lo estamos diciendo en cualquier evento que va. Fuimos ahí a la conferencia. Gracias por invitarnos, Ábalos y el Pedro Ábalos. Y Pedro Ábalos a la Valle y Pedro Ábalos a la Confederación Sindical de Jubilados y Discapacitados. Y al encuentro por la donde pusimos estos mismos argumentos. Ahí estamos. Ahí está hablando Lozano. Se imagina, yo adelante Lozano, le estoy diciendo, Lozano es uno de los que dividió, pobre, bueno, aprendí a no dividir. Se lo dije claramente ahí adelante de todos. 74%, ahí está el problema. 74% dividido en un montón de partidos para ver quién saca un mango. Y estaba Lozano adelante, entre otros. ¿Sí? No hubo ningún problema. Pero está dicho. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? ¿Y qué tiene que ver? Y con esto termino de redondear la idea de por qué hay que ir afuera del sistema judicial a hacer justicia. Porque en la política hay que hacer lo mismo. El que piensa que desde adentro del aparato partidocrático va a cambiar algo es un iluso. Es un iluso, es un iluso. Sí, afuera, si estás adentro, terminás siendo cómplice. Si estás afuera, podés salvar a la patria. El afuera son los outsiders que venimos diciendo. Claro. ¿Sí? Y yo lo dije ahí también, tenemos tiempo en 2 años de reproducir la experiencia que están haciendo otros países, pero se tienen que ir con humildad todos los que quieren ser candidatos, ninguno, de ningún partido, y tienen que dejar que eso se pudra. Ese afuera va a permitir plantear la nulidad absoluta de todo lo que ha hecho Milei. Mientras estés adentro no vas a poder plantear la nulidad absoluta de lo realizado por Milei. Entonces el concepto de tribunales populares basados en el delito de agresión del Estatuto de Roma, que abarca el lawfare como agresión más sofisticada de los imperios sobre nuestro territorio, el delito de genocidio social en los términos de Rafael Lemkin, el delito de estar asociado al crimen financiero internacional vía el narcotráfico, eso no lo vas a poder, así como el tribunal lo tiene que desarrollar en forma paralela en juicios a los actores, la política tiene que generarlo afuera de los partidos tradicionales. No hay ninguna posibilidad, y lo siguen demostrando, fíjate, 15 días de semejante desastre electoral y se matan entre ellos por las candidaturas, no doy nombres, no hace falta. ¿Sí? Patéticos, y lo dije ahí, es patético por la figuración de hombre, nadie dice nada. Bueno, el pueblo cada vez lo va a dejar más solos. Ahora, a algún lado va el pueblo, no se queda quieto. Eso es lo que tenemos que construir. Tribunales populares paralelos de todo tipo, ya lo vamos a desarrollar en otro programa porque ahora no tenemos más tiempo, y construcción afuera de los partidos tradicionales. Adentro, olvídate, sos cómplice. No tenés forma. No genera confianza. No genera confianza con las personas que están afuera de estar adentro. Ni libertad para expresarte. Claro. No tenés libertad. No tenés libertad para decir el diagnóstico. Fíjate, nadie utiliza la palabra colonial. Cristina llora por los juicios. Sí. La acompañamos, la bancamos. Es una de las que tenemos justicia. Pero vamos a cambiar el contenido. Esto no es show mediático. Esto es ejercicio de poder colonial. Y mientras vos, Cristina, no lo digas así con total claridad... mucho no podemos hacer. No, sí, nosotros lo vamos a hacer, pero vos no ayudás a que se haga. Ponés un tapón en la comprensión de la unidad política que tenés contra el poder colonial. Porque te mantienen todos los abogados que tenés alrededor. ¿Sabes por qué? Porque los abogados no quieren romper con los códigos procesales. Los entiendo, porque es su negocio, es su vida, no lo cuestiono. Ahora, vos sos una política, no sos un abogado. Vos tenés que decir lo que pienses.
lo que vos sabés que es. No tenés ningún margen de negociación. Te van a meter 10 juicios más. Vas a terminar con 100 años, 105, 800 años de cárcel. Que lo vas a levantar solo cuando el pueblo haga una democracia insurreccional. Claro. No con la vía procesal del sistema. Pero ayudá denunciándolo. ¿No lo denunciás? No, show mediático, qué malo que son, que las pruebas. ¿Quién, cara? Si sabés que hacen lo que quieren. Lo que menos les interesa es la prueba, la legalidad y si... Escucheme, le sacaron el alma a los negros, le sacaron el alma a los indios, porque la necesitaban falta. ¿Te pensás que van a respetar tu prueba? Y aparte, ¿dónde se acumula poder popular con eso? Digamos, Ni hablar. con ese discurso. Ni hablar. Entonces, No sé, quedémonos esperando a ver si los abogados hacen algo. es un sistema deslegitimado y deslegalizado. Si vos no lo denunciás en esos términos, sos parte de la legalización de la deslegalización. Lo cubrís, lo tapás. Vos y todos los que van a ser víctimas. Sí. Moreno esto no lo dice ni en pedo, porque sigue apostando a Estados Unidos. Bueno, está bien. A ver, son compañeros que quedaron en el camino, está claro. No están a la altura de las circunstancias. Bueno, pero hay un pueblo atrás, ¿no? Bueno, está bien, pero te quiero decir que ellos, como dirigentes que son, tendrían que estar diciendo otra cosa. Y claro. Tendrían que estar diciendo esto que digo yo. Y que piensa el pueblo. Y que es evidente. O sea, te hacen la campaña, te meten el miedo. Ahora te manda el embajador que sale a caminar por todas las provincias, a coimear a todos los gobernadores. Y seguimos hablando de la cuestión de que es un show judicial. Que es una barbaridad jurídica. Muchachos, no tenía el alma los negros y los indios, para eso se lo pusimos ahí. Durante 70 años de colonización de América, los imperios le dijeron, bueno, ¿querés que te banquemos? Papa, firmá ahí que esto no tiene ni alma, así podemos hacer el negocio de los negros, el negocio de la esclavitud. Y lo firmó. ¿Y vos pensás que por escribir un regloncito bien escrito intelectualmente, la corte imperial, esto de los señores en calzoncillo, te van a escuchar? No seas, sabés que no. Entonces denunciá con todo, sin límite. Salí al balcón y hacé un discurso anticolonial. No a bailar. Porque va a ser una cárcel intrascendente. Es una lástima, una pérdida. Para vos y para la patria. Bueno, no tenemos mucho tiempo, lo dejamos escuchando, entonces ahí tenemos tiempo de... Miren, hay un caso paradigmático. Vos hablabas del África, de que el Tribunal Popular tiene que ser, sí, extendido al África, y va a estar Libia dentro de esos casos. Acá hay un video de 20 minutos que claramente no es un... El guionista no es un hombre, porque dice... Lo llega a tratar un poco de dictador a Gaddafi. Sí. Pero describe cómo sus etapas y cómo operó el imperio para destruir Libia. Con qué mentiras. Todo. Vale la pena porque Argentina fue cómplice de eso. En las Naciones Unidas, Argentina toleró que se siente en representación de las Naciones Unidas rebeldes que representaban a Libia en lugar del Estado libio. La primera vez que pasó. Y eso lo hizo Cristina. Ups. Nunca había pasado de que en las Naciones Unidas se sentara alguien que no representaba al Estado. No, ahí, para aprobar la invasión, aceptaron de que venía, viste, vení, pasá vos, decís que sos Libia. Mientras a Palestina todavía no se lo aceptaban. Bueno, eso ni habla. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso va a estar. Así que los dejamos acá escuchando la historia de Libia, que está acompañada de otro, porque va a ser más largo, pero no lo vamos a poner a continuación, sino en otro programa. Fíjense, la Corte Penal Internacional empezó a funcionar en el 2002. En el 2010 amplió el concepto para definir qué era el derecho de agresión, el delito de agresión, que abarcaba, y decía claramente que abarcaba mucho más, porque no estaba tipificado, no existía, así como no existía el delito de genocidio, el delito de agresión no estaba tipificado. Reunión en el África, aprobaron todo, iba a salir un concepto que era
a la OTAN Quedaban todos presos. En el medio de la sesión cayó un avión de Estados Unidos con 100 funcionarios del Departamento de Estado, sin ser miembro de la Corte, porque Estados Unidos nunca adhirió a la Corte. Ahora, cayó con el avión a la reunión de la Corte, de todos los estados, no de la Corte, de todos los estados que iban a ampliar el concepto de a definir qué era el delito de agresión como sancionable a nivel internacional, y lo frenaron. Eso es derecho de excepción aplicado en el derecho internacional. Vieron que nosotros decimos siempre el derecho de excepción reemplazó el derecho en toda la... Me hace pensar que ahí mandaron 100, acá mandaron 7 y ya con eso alcanza. Es más barato, ¿no? Acá es más barato. No, ya tiene más concentrado, ¿no? Bueno, eso me lo contó, ¿sabe quién me lo contó? El canciller nicaragüense que estaba presente ahí. Cuando yo fui en el gobierno de Alberto a tratar de que estos pelotudos del peronismo subrogaran el derecho, en los derechos que tiene Nicaragua contra Estados Unidos, que me reuní con el canciller de Nicaragua para hablar de eso, hablamos de este tema y él me lo contó, no sabe, fue patético. Estaba todo armado, yo estaba ahí, estaba presente Nicaragua y todos impulsando que ese delito de agresión, que es un delito superior al del genocidio, porque no necesariamente implica la muerte física, todo lo que vivimos nosotros de agresión del imperio en 50 años entra dentro del delito de agresión. Claro. Nosotros lo vamos a usar en el Tribunal Popular. Entonces era un salto cualitativo de la civilización que no podía frenar las prácticas contra la civilización sin necesidad de que hubiera un genocidio con muertes. Los tipos te lo pararon. Te lo pararon así, con un avión que cayó. Bueno, entonces, eso, entiendan que los tipos, si fueron a pararlo, era porque tenían planificada la agresión. Claro. Y lo vamos a ver acá en el de Libia. Y después miremos nuestra historia de 50 años y van a entender. Pero el delito ese está vigente. El delito ese está vigente. Y va a ser uno de los pilares del Tribunal Popular Papa Francisco sobre la colonización de América Latina. Bueno, chau. Nos vamos. Hasta luego. Chau. La ironía es devastadora, cruel, perfecta. Pero aquí está la verdad que nadie quiere que sepas. La historia que te contaron sobre Gaddafi y Libia es solo una fracción de la realidad. Una narrativa cuidadosamente construida para ocultar algo mucho más perturbador. Si quieres descubrir cómo el país africano, con el mayor índice de desarrollo humano, fue convertido en un estado fallido con mercados de esclavos en menos de 8 meses, y por qué las potencias mundiales necesitaban que esto sucediera, quédate hasta el final de este video. Y si este tipo de contenido te interesa, deja tu like ahora mismo. Vamos a revelar verdades incómodas. El desierto de Libia. Nace un niño en una tienda beduina. Su nombre, Muammar Gaddafi. No hay hospitales, no hay escuelas, no hay futuro. Su padre es un pastor analfabeto en una de las regiones más pobres del planeta. Libia en ese momento es una colonia italiana devastada por la guerra. La esperanza de vida no supera los 44 años. El 90% de la población no sabe leer ni escribir. Este niño descalzo en el desierto, sin embargo, tendría acceso a algo que cambiaría su destino: educación. Las primeras escuelas construidas después de la independencia de 1951 abrieron una ventana microscópica de oportunidad. Gaddafi la atravesó, pero la Libia independiente era una farsa. El rey Idris, instalado por los británicos, era un títere. El petróleo, descubierto en 1959, fluía hacia Occidente mientras los libios morían de hambre. Las compañías extranjeras se llevaban el 70% de los ingresos. El país nadaba en oro negro, pero su pueblo vivía en la Edad Media. Gaddafi tiene 27 años, es capitán del ejército y está furioso. El 1 de septiembre, mientras el rey Idris vacacionaba en Turquía, Gaddafi lidera un golpe de estado incruento. Sin disparar una bala, toma el control de Libia. Su mensaje es simple, pero poderoso. Libia será libre. El petróleo será nuestro. Construiremos un país que haga temblar al mundo.
Los primeros años son revolucionarios. Literalmente, Gaddafi nacionaliza el petróleo, expulsa a las bases militares británicas y estadounidenses, exige que las compañías petroleras paguen el 50% de las ganancias, luego el 70%, después el 100%. Las corporaciones occidentales están furiosas, pero Gaddafi tiene el poder y tiene el petróleo. Y entonces comienza la transformación. Entre 1970 y 2010, Libia experimenta el mayor aumento en calidad de vida de toda África. Los números son innegables. La tasa de analfabetismo cae del 90% al 10%. La esperanza de vida salta de 44 a 74 años. El PIB per cápita se dispara hasta convertirse en el más alto del continente africano. La educación se vuelve gratuita. La salud se vuelve gratuita. Las parejas recién casadas reciben $50,000 del gobierno para comprar su primera vivienda. La electricidad es prácticamente gratis. El combustible cuesta menos que el agua embotellada. Un paraíso socialista. No exactamente. Porque Gaddafi no era solo un líder económico. Era un megalómano con una visión mesiánica de sí mismo. Desde el principio, dejó claro que la disidencia no sería tolerada. En 1977, publica su Libro Verde, una mezcla extraña de socialismo, nacionalismo árabe y filosofía personal que se vuelve lectura obligatoria en todo el país. Quien lo critique, desaparece, literalmente. Las ejecuciones públicas comienzan en los años 70. Opositores políticos son colgados en estadios deportivos mientras las cámaras transmiten en vivo. El mensaje es simple. Desafiar a Gaddafi es morir. Y morir de forma humillante. Pero aquí está el contexto que nadie menciona. Gaddafi no estaba construyendo una dictadura común. Estaba construyendo una fortaleza contra el colonialismo. Expulsa a la comunidad italiana que aún controlaba negocios clave. Miles son deportados en 24 horas. Sus propiedades confiscadas. Occidente grita, violación de derechos humanos. Gaddafi responde, ¿dónde estaban ustedes cuando Italia masacró a 100,000 libios durante la colonización? Guerra árabe-israelí. Gaddafi financia a Egipto y Siria con millones de dólares. Envía tropas. Corta suministros de petróleo a Occidente. Los precios se disparan. Las potencias occidentales lo añaden a su lista de enemigos. Pero Gaddafi había descubierto algo poderoso. El petróleo era un arma, y él sabía cómo usarla. Entre 1975 y 1985, los ingresos petroleros de Libia se invierten de forma que ningún otro país africano se atreve. El gran río artificial comienza su construcción en 1983. Es el proyecto de irrigación más grande del mundo. 4,000 kilómetros de tuberías que extraen agua fósil del Sahara y la llevan a las ciudades costeras. Costo, $25,000 millones, financiado completamente con fondos propios, sin deuda externa. Gaddafi lo llama la octava maravilla del mundo. Occidente lo ignora, porque un África que resuelve sus propios problemas sin préstamos del FMI es un África peligrosa. Mientras tanto, Gaddafi cruza líneas que no debería cruzar. Financia al IRA en Irlanda, a ETA en España, a las Panteras Negras en Estados Unidos. Proporciona entrenamiento militar a grupos revolucionarios en América Latina. Su argumento, son luchadores por la libertad contra el imperialismo. Para Occidente, son terroristas. Y Gaddafi es su patrocinador. Estados Unidos tiene suficiente. Ronald Reagan ordena la Operación Cañón del Dorado. Cazabombarderos F-111 despegan desde Inglaterra y bombardean Trípoli y Benghazi. Objetivo: matar a Gaddafi. Resultado: 60 civiles muertos, incluida Hannah, la hija adoptiva de Gaddafi de 15 meses. Gaddafi sobrevive. El mundo espera que se rinda. No lo hace. Vuelo Pan Am 103 explota sobre Lockerbie, Escocia. 270 muertos. 2 agentes libios son acusados. Gaddafi niega responsabilidad, pero el daño está hecho. Libia se convierte oficialmente en Estado patrocinador del terrorismo. Las sanciones económicas llegan. El aislamiento es total. Pero esto era apenas el aperitivo.
Porque mientras Gaddafi construía enemigos en Occidente, construía algo más peligroso en casa, un culto a la personalidad absoluto. Su rostro está en cada edificio, su nombre en cada escuela. Sus amazonas, un batallón de guardias femeninas, lo protegen 24/7. Nadie puede acercársele, nadie puede cuestionarlo. La prisión de Abu Salim se llena de disidentes, miles de prisioneros políticos. Las condiciones son infrahumanas, y en 1996 sucede lo impensable. Los prisioneros protestan, exigen derechos básicos, mejor comida, llamadas telefónicas. La respuesta de Gaddafi es escalofriante. Las tropas entran a la prisión y abren fuego durante 3 horas continuas. 1.270 prisioneros son asesinados en un solo día. Las familias no son informadas durante años. Los cuerpos nunca son devueltos. Este es el Gaddafi que el mundo conoce, brutal, despiadado, paranoico. Pero lo que el mundo no sabe es que mientras cometía estas atrocidades, también estaba planeando algo que cambiaría a África para siempre. Gaddafi ve esto y toma una decisión que cree que lo salvará: cooperar. En diciembre de 2003, Gaddafi anuncia públicamente que desmantelará su programa de armas de destrucción masiva. Entrega todo: armas químicas, tecnología nuclear, centrifugadoras, planos, todo, a cambio de una sola cosa: protección, reconocimiento internacional. La promesa de que si juega según las reglas occidentales, podrá gobernar en paz. Tony Blair visita Libia en 2004. Se dan la mano. Sonríen para las cámaras. Un nuevo capítulo, dicen los medios. Condoleezza Rice llega en 2008. Gaddafi es rehabilitado. Las sanciones se levantan. Las compañías petroleras regresan. Libia es bienvenida de nuevo en la comunidad internacional. Gaddafi cree que ha ganado. Cree que la cooperación lo protegerá. Cree que entregando su única arma de disuasión ha asegurado su supervivencia. Nunca hubo un cálculo más equivocado en la historia moderna, porque mientras Gaddafi jugaba el juego de Occidente, estaba planeando algo que las potencias mundiales no podían tolerar. Gaddafi es elegido presidente de la Unión Africana, y desde esa posición propone 3 iniciativas que sellarían su sentencia de muerte. Primera, crear una moneda panafricana respaldada en oro. El dinar de oro africano. Cada país africano comerciaría petróleo, minerales y recursos, usando esta moneda en lugar del dólar o el euro. África se liberaría del sistema monetario occidental. Segunda, establecer 3 instituciones financieras africanas independientes: un Banco Central Africano en Nigeria, un Fondo Monetario Africano en Camerún, un Banco Africano de Inversiones en Libia, todo financiado con los $150.000 millones del Fondo Soberano Libio que Gaddafi había acumulado en bancos occidentales. Tercera, crear una red de telecomunicaciones satelitales africana independiente. Los países africanos pagaban $500 millones anuales a Europa por uso de satélites. Gaddafi ofreció financiar un satélite africano que eliminaría esa dependencia. ¿Entiendes lo que esto significaba? África independiente económicamente, África comerciando sin dólares, África sin deuda con el FMI, África sin control occidental. Para las potencias mundiales, esto era una amenaza existencial. Pero Gaddafi no lo ve venir. Está demasiado confiado, demasiado seguro. Ha entregado sus armas, ha cooperado. ¿Qué podría salir mal? La primavera árabe comienza en Túnez, se expande a Egipto. Hosni Mubarak, aliado de Occidente durante 30 años, cae en 18 días. Las protestas llegan a Libia en febrero, 15 de febrero. Benghazi. Manifestantes salen a las calles, demandan reformas. Algunos están armados, atacan estaciones de policía. Gaddafi responde con fuerza. Declaraciones incendiarias. Limpiaré Libia casa por casa. Saldrán como ratas de sus escondites. Los medios occidentales tienen su titular: dictador genocida ataca a manifestantes pacíficos. Se habla de 10.000 muertos, de bombardeos masivos,
de crímenes contra la humanidad. Años después, investigaciones independientes confirmarían que las cifras fueron masivamente exageradas, que muchos manifestantes pacíficos eran combatientes armados, que Gaddafi, aunque brutal, no estaba cometiendo genocidio. Pero en marzo de 2011, la narrativa ya está establecida. 17 de marzo. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1973, zona de no vuelo sobre Libia. El objetivo declarado, proteger civiles. Rusia y China se abstienen, confiando en que será una misión limitada. 19 de marzo. Francia lanza los primeros ataques aéreos. Estados Unidos se une. Luego el Reino Unido, Italia, Canadá, la OTAN completa. La zona de no vuelo se convierte en una campaña de bombardeo masivo. 26.000 ataques aéreos en 7 meses. No están protegiendo civiles, están destruyendo un país. Bombardean palacios presidenciales, estaciones de televisión, infraestructura eléctrica. El propio convoy de Gaddafi es atacado repetidamente. Esto no es protección de civiles, es un cambio de régimen. Y entonces sucedió lo que nadie esperaba. Gaddafi resistió, durante meses, contra la mayor alianza militar del planeta. Pequeñas unidades leales, luchando casa por casa. Pero era inevitable. No puedes resistir bombarderos B-2 con rifles Kalashnikov. Agosto de 2011. Trípoli cae. Gaddafi huye hacia Sirte, su ciudad natal, su última fortaleza. El cazador se había convertido en la presa. Gaddafi intenta escapar de Sirte con un convoy de 50 vehículos. Es todo lo que queda de su ejército. Soldados leales, algunos familiares, y el hombre que una vez controló miles de millones. Un dron estadounidense Predator detecta el convoy. Coordenadas transmitidas. Cazas franceses Rafale reciben la orden. Misiles aire-tierra destrozan los vehículos en segundos. El convoy explota. Cuerpos por todas partes. Humo negro cubriendo el desierto. Gaddafi sobrevive al ataque inicial. Herido, sangrando, gatea hacia una alcantarilla de drenaje cerca de la carretera. El líder que vivió en Palacios Dorados se esconde en una tubería de concreto llena de basura. Los rebeldes lo encuentran minutos después. Lo arrastran afuera. Las cámaras de los teléfonos móviles capturan todo. Video que se volverá viral en horas. Gaddafi está cubierto de sangre, confundido, golpeado. Alguien grita, Allahu Akbar. Puños, patadas, culatas de rifle golpean su cabeza. Le arrancan la camisa. Alguien lo sodomiza con una bayoneta. Gaddafi grita, ¿qué hice? ¿Qué les hice? Palabras que resonarán en la historia. Una bala en la cabeza. Termina todo. El hombre que gobernó durante 42 años muere en menos de una hora después de ser capturado. Sin juicio, sin proceso. Ejecutado sumariamente mientras las cámaras graban cada segundo. Su cuerpo es exhibido en un mercado de carnes en Misrata durante 4 días. Miles hacen fila para ver al dictador caído. Toman selfies con el cadáver. Es humillación absoluta, degradación completa. Hillary Clinton, secretaria de Estado estadounidense, recibe la noticia durante una entrevista en vivo. Su respuesta, capturada en cámara, vimos, él murió, y se ríe. La ironía final es devastadora. Gaddafi entregó sus armas nucleares creyendo que la cooperación lo protegería. 8 años después, fue bombardeado por las mismas naciones que prometieron paz. Corea del Norte e Irán observaron esta lección. Nunca entregaron sus programas nucleares. Pero la verdadera tragedia no fue solo la muerte de Gaddafi, fue lo que pasó después. Libia antes de 2011, 0 deuda externa, PIB per cápita más alto de África, educación universitaria gratuita, incluso para estudiar en el extranjero, atención médica gratuita, electricidad subsidiada, $50,000 para parejas recién casadas, reservas de oro y divisas por $150,000 millones. Libia después de 2011, Estado fallido, 3 gobiernos compitiendo por el poder, milicias terroristas controlando ciudades enteras. ISIS establece su centro de operaciones en Sirte,
En 2017, investigaciones de la CNN documentan mercados de esclavos abiertos donde africanos subsaharianos se venden por $400. $400 por un ser humano en el país que fue el más próspero de África. Más de 400.000 muertos, millones de refugiados cruzando el Mediterráneo en botes improvisados, miles ahogándose. La crisis migratoria europea tiene un epicentro, Libia destruida. El petróleo, por supuesto, fluye sin interrupciones hacia Occidente, ahora sin las demandas de Gaddafi de compartir ganancias, sin nacionalizaciones, sin fondos soberanos africanos. Las corporaciones recuperaron lo que era suyo. El dinar de oro africano nunca existió. El Banco Central Africano nunca se construyó. Los $150.000 millones desaparecieron en la niebla de la guerra. África sigue dependiendo del dólar, sigue endeudada con el FMI, sigue siendo el continente más rico en recursos y más pobre en desarrollo. Bashar al-Assad de Siria observó todo esto. Cuando la guerra civil llegó a Damasco, se negó a rendirse, se aferró a sus armas químicas, llamó a Rusia, porque entendió la lección que Occidente enseñó. Si entregas tus armas, terminas en una alcantarilla rogando por tu vida. Entonces, ¿cuál es la verdad que no quieren que sepas? Gaddafi era un dictador brutal. Eso es innegable. Cometió crímenes, torturó opositores, ejecutó disidentes. Pero esa no fue la razón de su destrucción, porque el mundo está lleno de dictadores brutales que mueren de viejos en sus camas. Arabia Saudita, Egipto bajo al-Sisi, múltiples regímenes africanos. La diferencia es que Gaddafi intentó independencia económica real. Intentó crear un sistema africano fuera del control occidental, y por eso fue destruido. Esta no es una defensa de la tiranía, es una llamada a cuestionar las narrativas. Cuando te digan que una intervención militar es humanitaria, pregunta quién gana económicamente. Cuando bombardeen un país para salvar civiles, pregunta por qué ese país específico y no otros con peores violaciones de derechos humanos. La respuesta siempre está en los recursos, en el control, en el poder. Si este video te hizo pensar, te hizo cuestionar, compártelo, dale like, suscríbete, porque estas historias no las cuentan en los libros de texto. El próximo video será sobre Thomas Sankara, otro líder africano asesinado después de desafiar al FMI y al Banco Mundial. La historia se repite, pero solo si seguimos ignorándola.